Este es el libro del que les hablábamos, La restauración presupuestívora. Hace un análisis del periodo 2004-2009 en términos económicos de la provincia de Catamarca, analiza qué es lo que se hizo con el volumen de recursos que ingresó a la provincia en concepto de recursos ordinarios por la coparticipación y otros recursos extra que entraron a la provincia de Catamarca como a muchas otras provincias durante todo ese periodo. Sobre todo es ver cuál es la oportunidad que se aprovechó y cuál es la que se desaprovechó durante ese tiempo de, podemos decir, vacas gordas. Vamos a hablar con el autor del libro, un colega, periodista del diario Lancasti, jefe de redacción también, Diego Varela. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, restauración presupuestívora hace referencia a un ente que se devora el presupuesto. Exactamente, es como carnívoro o herbívoro, bueno, es que el término este hace alusión a eso. En realidad el libro, lo que más que un análisis económico y todas estas cosas, hace un recuento de todos los acontecimientos políticos, muy a galope, todos los acontecimientos políticos desde el año 98, que se produjo el fallo por el caso Morales, hasta 2011, que se produce la salida del gobierno del Frente Cívico y Social, y lo que pretende ser un aporte a la discusión política de la provincia es que Catamarca tuvo en esa etapa, a partir de 2004, una oportunidad muy valiosa para reconvertir su sistema económico, que es un sistema económico basado con una fuerte presencia del Estado, donde es necesario sobre todo para la generación de empleo y para la asistencia social, por cierto. No hay alternativas laborales de importancia por fuera de eso. Y bueno, Catamarca tuvo la oportunidad de avanzar en ese sentido, al menos sentar las bases para este cambio, en ese periodo 2004-2009, que fue donde ingresaron los recursos en su plenitud de la renta minera. Hubo un fuerte aumento de los recursos que habitualmente se reciben, que son los de coparticipación, los de asignación específica de la nación, los de la recaudación propia de la provincia, que son recursos que históricamente recibió Catamarca. Y en ese periodo se realizó algo que se venía esperando durante décadas, se esperó acá en la provincia, que fue las utilidades que nos arrojaba la explotación del yacimiento bajo la lumbrera, que había empezado a explotarse en el año 97. Recursos que provenían de lo que liquidaba el yacimiento en términos de regalías mineras y de las utilidades de IMAD. Este yacimiento bajo la lumbrera se explotaba desde el año 97, pero hasta 2003-2004 no eran significativos los recursos que arrojaba para la provincia, porque había primero un litigio muy fuerte entre la nación, la empresa y las provincias por otro lado, por la forma de calcular las regalías mineras, y después una fuerte crisis de la empresa IMAD, que es donde participa Catamarca como socia, y a través de ella se liquidan las utilidades. Bueno, esto se resolvió, estos dos problemas se resolvieron durante la gestión de Oscar Castillo, del gobernador Oscar Castillo, y Brizuela del Moral asume con un escenario muy auspicioso en términos económicos, que estaba dado por el crecimiento, por la recuperación de la economía nacional y por el ingreso de estos fondos. Y bueno, de ahí se hace el análisis, digamos, estos fondos no se utilizaron para cambiar o modificar este esquema presupuestivo, lo que tenemos nosotros en la sociedad, sino que más bien se profundizó ese esquema. Y finalmente, bueno, los recursos de la minería, es sabido, han empezado a disminuir, ya son mucho menores de lo que eran en aquella época, y no hay en el corto plazo, no aparecen fuentes de financiamiento relevantes que vayan a reemplazarlo. Por lo tanto, la provincia ha adquirido una serie de gastos en salarios, en asistencia social, en funcionamiento, que son fijos, que lo va a tener que seguir pagando, y no tiene estos recursos de la renta minera. Es el último capítulo del libro, se llama justamente como Timbero frente a la usura, que digamos, la provincia tiene una serie de condicionantes, incluso para negociar las nuevas explotaciones, porque está muy acuciada y muy necesitada de conseguir recursos, lo cual es una ventaja obviamente para quienes pretendan invertir en el campo minero y en otros campos acá en la provincia. Esto es la breve síntesis, digamos, de este trabajo. Ahora, por lo que pude escuchar de lo que nos acabas de comentar, la variable institucional y del diseño institucional influye en cuáles son los resultados que tenemos hoy o cuál es el escenario que tenemos hoy en materia presupuestaria
a partir de los recursos de la minería. Pero ¿has examinado en tu libro otras variables además del rediseño institucional? Comentabas el caso de IMAD, de los acuerdos. Bueno, todo eso está ahí. Me imagino que algún abordaje sobre cuestiones de cultura política. La cultura política y la cultura política de Catamarca está condicionada por este carácter, por una fuerte dependencia de los recursos del Estado en términos salariales, en términos de asistencia social, en términos incluso de contrato con el Estado. Entonces es muy difícil, es muy pequeño el espacio para el desarrollo de una actividad privada que proporcione ingresos al Estado, en términos de impuestos sobre todo, que reemplacen esto de la minería. Este es el problema que tiene en este momento Catamarca, y un problema que a mí me parecía interesante plantearlo, porque me parece que es lo que hay que discutir, más allá de las características, los perfiles de los candidatos. Y ¿cómo vamos a hacer? Esta mañana yo decía, acá había una dinámica que era, uno ingresa en el campo laboral, el que podía estudiar estudiaba, el que podía, si no había que trabajar, y había muy altas posibilidades, yo creo que eran, que cualquiera estaba en condiciones de acceder a un puesto del Estado. Uno accedía a un puesto del Estado y con eso vivía, ascendía ahí, se desarrollaba, tenía un horizonte, digamos, para el desarrollo personal. Bueno, eso no se puede más. No se puede más porque no se puede financiar, entonces hay que generar campos alternativos para el desarrollo de las personas y para la inserción laboral. Y esto se podría, lo que planteo. O sea, vos llegás a la conclusión de que el crecimiento de la masa de trabajadores públicos estuvo financiado con los recursos mineros. Y sí, es obvio eso. Es obvio, porque de otra forma los excedentes se tenían que haber invertido en otra cosa. Los recursos mineros eran un excedente, era algo extraordinario, y esto estaba claro desde el momento mismo en que se puso en funcionamiento bajo la lumbrera. Yo entré a trabajar en el diario Arancate en el año 97. Y desde entonces se venía planteando la necesidad de blindar estos fondos, blindar y darles un destino que estuviera vinculado al desarrollo, a generar condiciones para la inversión, a generar condiciones para el desarrollo de actividades que fueran alternativas a la minería. La minería el mineral se extrae, se comercializa y no se extrae más, desaparece. Y cuando desaparece, la renta se disminuye. En las reglas estaba eso, teóricamente, ¿no? Estipulado. No, el uso secundario de las regalías que se tenía que usar para... Es que no estaba estipulado. Es que ese es uno de los problemas. Acá se sancionó, en el año 2004, en octubre de 2004, se sanciona. Previamente hubo una muy extensa pelea por las regalías mineras. La Constitución de la provincia establece que una parte de los recursos mineros deben ser destinados al departamento donde se localice el yacimiento. Eso lo dice la Constitución. Eso habría que regularlo. No dice las regalías, dice los recursos. Los recursos mineros, en el caso de Catamarca, venían de la regalía y de la utilidad de bajo la lumbre. Hubo un largo litigio, una larga discusión pública durante muchos años, que se resolvió en el año 2004. En el año 2004 el gobierno envía una ley de distribución secundaria de las regalías, que era la que regulaba cómo se iban a repartir, qué porcentaje de las regalías se repartía a los departamentos. Y se estableció un porcentaje para Belén y Andalgalá, que eran los departamentos donde está localizado bajo la lumbrera, otro porcentaje para el resto de los departamentos y un porcentaje que quedaba para la provincia. Con un difuso mandato de a qué debía destinarse, es decir, deben destinarse a actividades encaminadas al desarrollo sin mayores especificaciones, lo cual disparó la imaginación interpretativa de todo el mundo para utilizar los recursos en cualquier cosa. Y eso está demostrado en el crecimiento hay un correlato en el crecimiento de los planteles de la administración pública. Entonces, en realidad, la ley fue una simulación, y en los hechos, la renta minera se convirtió en recursos de libre disponibilidad, con los que tanto el gobierno como la provincia, como los municipios, hicieron virtualmente lo que quisieron y alimentaron este esquema de fortalecimiento y profundización del sistema presupuestívo, que hoy nos condiciona como provincia, ¿no? Diego, ¿tuviste la posibilidad de presentarlo al libro en el ámbito académico? ¿Qué receptividad tuvo? No, este libro salió el fin de semana, yo el lunes lo colgué
en internet. Vamos a ver después de las elecciones si hacemos una presentación formal. Bien. Por supuesto agradezco acá al canal, estuvimos esta mañana, estamos ahora hablando de esto. A mí me parece es un aporte humilde. Sí. En mi perspectiva de lo que ha pasado, está para que se discuta, para que se cuestione, para que se enriquezca. Me parece humildemente que es un eje interesante para estribar la discusión política y ver una cosa más, porque me parece que va a ser muy gravoso para Catamarca remontar esto y abrir el juego. Va a costar la construcción de un consenso político importante para avanzar en políticas destinadas a concluir con este sistema. Claro, sí, es un rediseño de... Sí, presupuestivo, porque no, o sea, es insostenible. Te pregunto desde tu experiencia, ya para ir finalizando, y desde, por supuesto, de lo que vos plasmás aquí en el libro, generalmente cuando se hacen este tipo de críticas se dice que fue un aprendizaje, que Mireya Lumbrea fue para la provincia un aprendizaje, y que a partir de allí es como que ya con la experiencia se pueden hacer las cosas mejor. ¿Pensás que es válida? Bueno, puede ser, de todas maneras, yo digo, como aprendizaje, todo lo que usted quiera, pero digamos, el sueño minero en Catamarca tiene décadas. O sea, la oportunidad debajo de la lumbrera se esperó décadas. La minería era la oportunidad que Catamarca esperaba para revertir una serie de elementos objetivos que la condicionan en su desarrollo. De manera que uno tenía que haberse preparado, supongo yo, para eso. De todas formas, lo que hay que señalar acá, esto más allá de los gobiernos, acá hubo muchas representaciones políticas, hubo una sociedad que también es responsable de lo que ocurre. A mí yo no creo que acá haya culpa excluyente y exclusiva de nadie. Acá hubo cosas que se toleraron y que se fomentaron y que me parece que hay que superar para ir a una discusión más trascendente. Yo lo digo desde este humilde lugar, me parece que habría que ver, usted fíjese que en términos del plantel de la administración pública, a partir de 2007, 2008, cuando empieza a reducirse los ingresos de la minería, se produce un incremento de todo el personal no permanente en el Estado, todo lo que eran becas, todo lo que son contratos. ¿Por qué? Porque no había forma de meter más gente en planta permanente. Y este es un problema que tenemos hoy en día. Hay una confrontación donde los plantas permanentes exigen reivindicaciones salariales legítimamente y entran en conflicto con quienes no están en planta permanente, que aspiran a ingresar a esa condición. Bien. Entonces es un problema que de algún modo se tiene que resolver. Ahí está el trabajo, la restauración presupuestívora, léanlo, un interesante trabajo de Diego Varela. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Luego de la pausa empezamos ya a meternos de vuelta en la cuestión electoral. ¿Sí? Esto con los precandidatos que nos van a visitar para las próximas elecciones del próximo domingo. En esta noche. Hacemos una pausa, ya volvemos.